Estás en Café Pastoral 1370 AM. Bendiciones, bendiciones a todos, muy buenos días. Aquí estamos ya en este precioso día que nuestro Señor nos regala. Y como siempre nos agarramos de esas promesas que Dios da en esos versículos bíblicos donde dice el texto: este es el día que hizo Jehová y nos alegraremos en él. Entonces sacamos la conclusión que el que hace el día es Dios y a nosotros nos corresponde alegrarnos en este día, sabiendo que hay un Dios que nos guarda, que nos cuida, que nos provee. Y por eso vamos a alegrarnos en el día de hoy, pidiendo siempre al Señor su bendición, su guianza, su dirección, para todo lo que vayamos a hacer, emprender o hacer en el día de hoy, tengamos en cuenta a nuestro Dios. Y como siempre, aquí en su programa Café Pastoral, donde participamos y traemos palabra de bendición, principios bíblicos, que va a traer ese direccionamiento de Dios y ese gozo, porque en medio de dificultades, en medio de la crisis, en medio de tormenta, siempre Dios trae palabra para guiarnos y para sustentar nuestras vidas, para podernos dar la fuerza. Así que como siempre, todos los jueves, Café Pastoral está direccionado por la zona número 2. Y al frente de la zona está nuestro supervisor, el pastor Fausto Jiménez, el cual en el día de hoy nos acompaña. Pastor Fausto, muy buenos días. Pastor Miguel, Dios te bendiga. Qué alegría poder estar una vez más aquí, listos para trabajar en esta mañana, creyendo que el Señor tiene palabra para cada uno de nosotros, porque siempre que trabajamos la palabra y que podemos compartir, la palabra comienza en nuestras vidas primero, ¿verdad? Y desde allí ministrar a todos los que nos acompañan en esta mañana. Por eso aprovechamos para saludar a todos los que están allí ya conectados, sentados en sus casas, tal vez en sus trabajos, tal vez en el vehículo rumbo al trabajo. Pero en el tiempo que podamos estar pues conectados, la idea es poder tomar un tiempo para meditar en la palabra del Señor. Algunos toman este tiempo como el devocional y es excelente poder tomar este tiempo para orar, para buscar el rostro del Señor. Otros de repente lo han hecho más temprano y ya a estas alturas están ya en sus labores, en sus trabajos, en sus actividades. Y es bonito saber que cada uno de nosotros está allí ya ocupado en sus actividades, a pesar de las situaciones que podamos estar viviendo, pero con la certeza de que el que cuida a los justos es el Señor. El Señor es el que nos guarda, el que nos protege, nos da la fuerza para salir, trabajar, estar ocupados en cada una de nuestras actividades. Así que lo hacemos con esa bendición y esa seguridad que nos proporciona el Señor a cada uno de nuestros corazones. Queremos también aprovechar y saludar también a todos los que están en la zona, los que están en cada uno de los sectores de la zona número 2, comenzando desde el barrio El Aeropuerto con el pastor Leonardo Guerrero y su esposa. Están allí en el aeropuerto y desde el aeropuerto extendiéndose en cada una de las unidades. Y seguimos con los que están allí en Atalaya, en el sector de primera etapa, el pastor Fernando García, Nuevo Horizonte, pastor Fernando Rodríguez, Los Olivos, pastor Antonio, en Doña Nidia, el pastor Manuel Ibáñez, allí en Tucunaré estamos nosotros, también en las unidades, desde Caracoles, Antonia Santos, Nueva Ilusión, ya estamos en Nueva Ilusión, gloria a Dios, ya inauguramos. Ahí estuvimos. Estuvimos allí, ¿verdad que sí? Y luego nos extendemos hasta Belén y Belén de Umbría. En Belén el pastor Edgar Miller y en Belén de Umbría mi compañero de siempre de trabajo aquí en la mesa, el pastor Miguel Urbano. Es una bendición siempre poder trabajar en equipo en la zona y para mí es una bendición siempre que podemos compartir juntos este tiempo, pastor. Así es, pastor Fausto y televidente. El día jueves nosotros tenemos el programa y Café Pastoral precisamente se identifica o nos identificamos porque tenemos principios bíblicos, direccionamiento, oramos por las personas. Usted lo dijo muy claro, muchas personas lo toman como devocional. Por eso tratamos de llevar una palabra precisa, oportuna, y que usted pueda recibir un direccionamiento. Por ejemplo, en el día de hoy, un tema muy hermoso que vamos a tratar en la mesa de trabajo. Ajá, hoy vamos a estar trabajando con un tema que en nivel personal he estado muy inquieto y tratando de tomar tiempo para estudiar las parábolas de Jesús.
y hoy vamos a estar hablando acerca de la parábola que está allí en Mateo capítulo 13. Ahora, en Mateo capítulo 13 hay más de una parábola, pero comienza con la parábola del sembrador, pero hoy vamos a trabajar acerca de la parábola del trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña. Así que la idea es que si tú tienes un cuaderno, tú tienes tu Biblia, saca tu Biblia, tu cuaderno, donde puedas hacer algunas anotaciones de acuerdo a lo que el Señor vaya hablando a tu corazón. Siempre es importante, yo recomiendo, pastor, a los hermanos en la congregación que siempre que vayan a estudiar la Biblia, tengan la Biblia a la mano, la Biblia en papel, no en celular. Siempre he creído que la herramienta del celular es excelente, pero no nos ayuda a tener una lectura comprometida de la palabra del Señor. Pero además de tener la Biblia en papel, tener un cuaderno donde se puedan hacer anotaciones en lo que el Señor vaya hablando, donde se puedan hacer compromisos, donde se puedan proyectar la vida diariamente. Es muy importante hacerlo para tener un orden y aún saber en qué texto estamos nosotros andando en nuestro tiempo devocional. Así que no sé, pastor, si hacemos la lectura de una vez y de esa manera nos preparamos para entrar en materia. Sí, señor, para dejar la base del texto bíblico y luego desarrollarla. Perfecto. En el capítulo 13, verso 24. 24 al versículo 30, por favor. Parábola del trigo y la cizaña. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormía los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres que vayamos y arranquemos? Él le dijo: no sea que arrancar las cizañas, arranques también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña, atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Entonces, ahí está la lectura del tema que vamos a desarrollar aquí en la mesa de trabajo, donde ya dejamos los textos, la parábola, y vamos a ir unos cortos comerciales y ya regresamos para desarrollar aquí en la mesa de trabajo esta parábola que nos va a orientar y nos va a fortalecer en nuestra fe. Así que no se muevan, ya regresamos. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Avanzamos y continuamos en esta mañana para traer este tema tan importante en nuestras vidas, donde las Escrituras nos da un direccionamiento en todas las áreas de nuestra vida, y en este caso vamos a hablar sobre la parábola del trigo y la cizaña, el cual va a edificar nuestras vidas y nos va a tener ese cuidado en estos tiempos, ¿verdad? Porque para eso es la parábola. Así que el pastor Fausto nos va, aquí en la mesa de trabajo, nos va a hacer un paneo, por así decirlo, de este capítulo 13, donde ya habíamos explicado que hay varias parábolas, pero en este caso, para podernos ubicar y poder ser ese efectivo en esta enseñanza que va a ser de gran bendición para nuestras vidas, Pastor Fausto. Bueno, pastor, pues para poder entrar en el tema, vale la pena hablar acerca de esa introducción que encontramos aquí en esa parábola, hablando de la comparación que el Señor hace. Dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y cuando uno observa esto, pues uno tiene que ir inmediatamente a... Yo he estado inquieto porque cuando comencé a estudiar las parábolas y estaba estudiando inicialmente la parábola del sembrador, escuché a alguien predicar en una reunión que tuvimos, y en esa reunión él citaba el texto de Pablo donde decía que se había propuesto predicar a Cristo y resucitado, crucificado. Entonces,
Cuando él comienza a hablar eso, se me abrió un panorama. Yo quiero encontrar a Cristo en las parábolas, en la parábola del sembrador. Yo quiero encontrarlo. Entonces, cuando yo traté de mirar un poco, pues lógicamente uno comienza a encontrar allí que Cristo es el sembrador por excelencia, el que salió a sembrar la buena semilla. Y lo digo para poder empalmar luego con lo que vamos a hablar. Exacto. Pero Cristo no solamente es el sembrador por excelencia, sino que Cristo también es la buena semilla. El Verbo se hizo carne, dice la palabra, y habitó entre nosotros. Y entonces cuando uno mira eso y entra aquí en el versículo 24, dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Entonces aquí yo vuelvo a encontrar aquí a Cristo sembrando, dueño de un campo que está sembrando la buena semilla. Ahora, la semilla es buena y hoy vamos a tratar de hablar de esa buena semilla, características que tiene esa buena semilla. Pero antes de hablar de esa buena semilla, para tener un panorama completo de esta parábola, surge un problema, el pero. Pero, dice, mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entonces aquí aparece algo que le llama la atención y es un problema que surge, pero es algo que es normal porque los seres humanos duermen, todos dormimos. Mientras dormían los hombres, dice la palabra, vino su enemigo y sembró la cizaña. Ahora, interesante que mientras el hombre duerme, el enemigo trabaja. A veces nosotros nos confiamos en que está todo tranquilo. No, el enemigo puede estar trabajando, puede estar al acecho. La palabra del Señor nos dice que el enemigo el diablo vino para matar, robar y destruir. A veces uno observa, pastor, cuando los padres y uno está trabajando con adolescentes y de repente los padres ven que su hijo de 13 años, 12 años quiere dar el paso al bautismo. Y a veces uno observa padres que se preocupan, dicen, mi hijo está muy joven, mi hijo es un muchachito todavía. Y algunos le impiden a su hijo bajar a las aguas. Inclusive dice, no están preparados. Ajá, no están preparados. Y les impiden bajar las aguas. Ahora, lo interesante de esto que es que el enemigo no le importa que el muchacho tenga 12, 13 años. Exacto. Y uno ve en la calle muchachos de 12 años perdidos en droga, tristemente. Muchachos perdidos en inmoralidad, en una cantidad de cosas, en la delincuencia, a los 12, 13 años. Entonces, cuando un papá se preocupa diciendo que mi hijo es demasiado joven y no está preparado, el enemigo no le importa si está o no preparado. Él va con toda para destruir. Ahora, aquí la palabra que me llama la atención es que dice, mientras dormían los hombres. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado, porque como padres podemos dormirnos en algún momento. En el cuidado y en la vigilancia de nuestra casa, en la vigilancia de nuestra familia, en la formación en la palabra, podemos descuidarnos en algún momento. Y si nosotros nos dormimos, hay uno que no duerme y es el enemigo. El enemigo está trabajando permanentemente, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pastor Fausto, usted afuera de cámara, usted estaba haciendo unas preguntas que le hacían al sembrador, ¿verdad? Pero esa palabra donde dice dormido es clave, porque la semilla es buena. Es decir, la semilla que Dios siembra en el campo, que somos nosotros, es buena. Lo que pasa es que hubo un descuido. Y ahí es donde en el matrimonio, en el hogar, en la vida espiritual, el enemigo entra cuando hay un descuido. Así es. Ahora, la pregunta, el versículo 26 dice, en el desarrollo, dice, y cuando salió la hierba, dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Cuando salió la hierba, y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. En el proceso natural se desarrolló la palabra, la semilla que fue sembrada, ella dio fruto. Pero cuando dio fruto también surgió juntamente con el fruto la cizaña. Ahora, vienen los empleados de aquel dueño de la tierra a hacer una excelente pregunta. Me encantó esa pregunta. Y la pregunta que ellos hacen es, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y es la pregunta que uno tiene que analizar porque están diciendo, pero tú eres el responsable del campo, tú no ibas a sembrar cosas malas, tú sembraste buena semilla, ¿de dónde está la cizaña? ¿Qué fue lo que pasó? Y entonces aquí uno le abre otro panorama para uno de repente sentarse y meditar, porque si la semilla es buena, el mensaje del Evangelio es
es excelente. Es una palabra que vamos hoy a hablar de esas características, si el tiempo nos lo permite, lógicamente, que la semilla, ella tiene particularidades hermosas, ella bendice, ella edifica, ella sana, ella salva, ella hace una obra, una restauración tan linda. Y uno dice, si la palabra es buena, ¿de dónde surgió esa actitud del corazón? Qué buena pregunta, Pastor Fausto y Pastor Oyente. Entonces, no se muevan para que bíblicamente podamos nosotros darles la respuesta de la pregunta que el Pastor Fausto se hace, inclusive le hicieron al sembrador. Así que no se desconecten, ya regresamos. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Cuando son las 8:33 de la mañana, avanzamos en nuestro programa Café Pastoral, trayendo un tema aquí en la mesa de trabajo muy hermoso, muy importante, muy edificante para nuestras vidas. Recuerde que nosotros, según la parábola del sembrador, nosotros somos ese terreno, nosotros somos esa tierra y la buena semilla es la palabra de Dios. Y recuerde que Pablo dice que la semilla, la palabra de Dios, cuando uno la lee, cuando uno la oye, ella trabaja, actúa, opera en nosotros cambios, transformaciones en nuestras vidas, liberación, restauración. Por eso es muy importante que entendamos que la buena semilla, ella sí opera en nosotros, trabaja, actúa la palabra de Dios, trayendo unos cambios extraordinarios en nuestra vida, trayendo transformación en nosotros, en nuestro hogar, en fin, donde la palabra de Dios se aplique en nuestra vida, ella produce cambio. Y porque ella, le repito y reitero, trabaja y actúa en nosotros, porque la palabra de Dios es poderosa, Pastor Fausto. Bueno, vamos a seguir entonces tratando de sumergirnos en este texto lindo de la palabra del Señor. Y ya hablamos acerca del momento en que aparece la cizaña, ¿verdad? Y después viene esa pregunta interesante que hacen los trabajadores de la tierra. Si la semilla es buena, ¿de dónde surgieron cosas malas? Sí. Entonces es una pregunta que a veces uno observa en las personas y tenemos que decir esto, que es muy válido que uno se haga preguntas en la vida, pero también las preguntas que muchas veces nosotros hacemos van a depender del fundamento que nosotros tengamos en la palabra del Señor. Porque si yo tengo un fundamento en la palabra del Señor, yo no voy a dar lugar a confusión, yo no me voy a perder, yo no voy a tener duda de la palabra. Y entonces aquí, por ejemplo, mucha gente dice, pero si la palabra es buena, ¿por qué salió con esa persona? ¿Por qué esa actitud del corazón? Si la palabra era buena, ¿por qué él tuvo de repente ese arranque? ¿Por qué me mintió? Si la palabra era buena, ¿por qué él reaccionó de esa manera? Y tú estabas diciendo algo interesante mientras estábamos en el espacio de comerciales, es que la palabra es buena, que es lo que vamos a hablar hoy, la semilla es buena, pero la responsabilidad aquí era de los hombres. ¿Y qué fue lo que pasó? Los hombres se durmieron. Ahora, la palabra no fue, la semilla no tuvo la culpa. Los hombres se durmieron y por dormirse los hombres, el enemigo vino. O sea que hay una responsabilidad en nosotros. Hay una responsabilidad. Y creo, mi querido hermano y amigo, que en esta mañana el Señor nos está hablando que lo que Dios haya hecho en tu vida, sembró la buena semilla, te liberó, te sanó, te restauró. Ahora es tu responsabilidad de que lo bueno que Dios ha hecho en su vida, lo cuiden, porque hay personas que, por ejemplo, nos pasa a nosotros que van a la iglesia, pastor, para que oremos y haga una liberación. Bueno, Dios es misericordioso y puede hacer la liberación a una persona, pero luego que el Señor Jesús libera a la persona tiene un compromiso y una responsabilidad de cuidar esa liberación. Lo mismo estamos mirando en el pasaje donde siembran la buena semilla, pero ellos se durmieron. No fueron responsables, no cuidaron la buena semilla que había sembrado en el campo. Ahora, pastor, uno a veces encuentra personas que dicen, yo no volví más a la iglesia porque mi vida siguió igual. Y aquí tenemos que hacer el paréntesis. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque la semilla es buena. Sí. Aquí el problema no es que el evangelio no responda, que el evangelio me diga mentiras, que el evangelio no sea... No, el evangelio, la palabra, la semilla es buena. El problema
fue de que quien recibió la palabra se durmió, se descuidó. Ahora, la palabra da fruto ¿cuándo? Cuando hay un compromiso, y un compromiso de muerte. La semilla se entierra en la tierra, la semilla tiene que morir enterrada juntamente allí en la tierra, en el espacio, pero la semilla debe morir para que dé lugar al fruto, pero hay un compromiso, la semilla juntamente con la tierra, con el terreno. Ahora, la parábola del sembrador nos habla acerca de los terrenos, y cuando se refiere a los terrenos habla de la actitud nuestra. O sea, es la actitud de nuestro corazón. Por eso junto al camino no había un terreno que recibiera la semilla. Por eso cuando habla de los espinos ahogaron la semilla. Los pedregales no permitieron que la semilla se desarrollara, pero cuando estuvo en buena tierra, la ley del fruto en la palabra del Señor es que es tan buena que ella no da en el orden que nosotros siempre vamos de menos a más. Pero no, la palabra tiene un orden diferente. Da fruto a 100, a 60 y a 30, dice la palabra. El orden es diferente. Quiere decir que en el peor de los casos daría el 30%, pero la semilla viene para que dé el 100% de resultado. Pastor, usted comentó algo ahorita muy importante, que creo que es muy importante, es que la semilla, cuando la buena semilla o la semilla se entierra ahí en el lugar, en el terreno, ella debe sufrir un proceso. Y entre ese proceso la semilla muere. Y para que haya fruto, ¿verdad? La semilla tiene que morir. Y en el proceso de nosotros, los que recibimos la palabra, también hay ese mismo proceso, pastor. Por eso el compromiso, la semilla juntamente con el terreno. La semilla es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces el Señor siembra la palabra, pero para que la palabra dé resultado en mi vida, yo necesito estar comprometido en la muerte. Entonces ahí es donde el Señor nos habla de negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz de Cristo cada día y seguir al Señor. Y este es tiempo en que necesitamos todos los días tener ese pensamiento de tomar la cruz de Cristo, de negarnos a nosotros mismos, porque el mundo en el que estamos viviendo es un mundo que nos incita de ese gusto, vivan sus placeres, haga lo que usted quiera hacer, pero no siempre hacer lo que nosotros queremos, y vivir en nuestros placeres nos va a llevar a una vida victoriosa, a una vida de resultados, a una vida de fruto. Por el contrario, si yo siembro para la carne, voy a cosechar corrupción. Pero si yo siembro en el Espíritu, voy a cosechar vida eterna, voy a cosechar del Señor. Entonces aquí es importante hacer esa claridad en el que nos está escuchando y de repente está desanimado porque dice, mi vida no cambia. Ojo, no es que tu vida no cambie por culpa de la palabra. La palabra, ella da el resultado. Hay que revisar porque tal vez hay algún área de tu vida en la cual tú no estás teniendo un compromiso serio con la palabra, con el Señor, con el cambio que el Señor espera. El terreno debe responder. Nosotros debemos responder a la palabra. Debemos responder. Entonces, debe haber un fruto. Y yo leía un comentario que me encantó de Spurgeon. Y el comentario decía que el primer Adán se acercó a la higuera por hojas, pero el segundo se acercó por fruto. Entonces aquí uno ve, el segundo Adán es Cristo. Él viene a la higuera buscando el fruto. ¿Verdad? El primer Adán en su pecado fue y buscó la higuera para buscar hojas y tapar la desnudez de su pecado, de su naturaleza, de lo que había sucedido. Pero el segundo Adán viene a buscar fruto. Ahora el Señor viene a buscar fruto en nuestras vidas. Él viene esperando que nosotros podamos responder a la palabra. Y volvemos a decir, la semilla es buena. Si tú tienes un compromiso con la palabra de Dios que te edifica, que te habla, que te dice que debes cambiar, que debes modificar en tu vida, que debes entregar al Señor, tú vas a tener un resultado excelente. Vuelvo a decir, esta semilla está hecha para producir un fruto del 100%. Si no da el 100%, te va a dar el 60%, pero en el peor de los casos te va a dar el 30%. No es que la semilla no funcione, la palabra del Señor funciona. El Evangelio funciona, es una maravilla el Evangelio. El Evangelio de Cristo es progreso. Me encanta cuando yo escucho a mi pastor, a nuestro pastor y misionero hablando del Evangelio que es progreso. Y literalmente lo hemos visto cuando llega a los barrios, cuando llega a los diferentes lugares, el Evangelio trae el progreso, trae la bendición. Una vida que antes de repente consumía todo su dinero en cosas que no servían, en el pecado, pero ahora que conoce a Cristo es libre, deja de ser esclava del pecado y ahora el dinero le sirve. ¿Por qué? Porque alcanza para
sostener su hogar, para proyectar su familia, para sacar adelante a sus hijos, porque el Evangelio es bueno. Entonces, cuando uno mira las características de esa buena semilla, uno tiene que decir en primer lugar que la buena semilla, ella alimenta. La buena semilla alimenta. Y es lo que yo tengo que entender. La palabra, ella me va a alimentar. La buena semilla me alimenta. Cada vez que yo vaya a la palabra, yo estoy siendo alimentado. Y dice la palabra en Juan 6:35, cuando Jesús mismo se presenta como el pan de vida. Dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dos cosas interesantes. Habla de no tener hambre ni tener sed. ¿Cierto? No tener hambre ni tener sed. Entonces, es interesante ver cómo la palabra es esa semilla que alimenta. Si uno pudiera no estar esclavizado, que comer es delicioso, ¿verdad? Qué rico uno sentarse en una mesa y compartir. De pronto uno de los momentos que uno más disfruta en la vida es sentarse en una mesa y compartir con personas que uno ama y tener un tiempo frente a los alimentos y degustar. Eso es maravilloso, pero a veces se crea una ansiedad y una dependencia de estar solo allí. Este tiempo, por ejemplo, a mí personalmente me ha pasado. A veces yo estoy ya a altas horas en la noche y de repente siento algo que me lleva a pararme y me paro frente a la nevera, y cuando abro la nevera y voy a comer algo, me regaño, porque usted ya comió, usted está ansioso. Salga de aquí. Entonces de repente tomo solo una agüita o definitivamente doy media vuelta, porque uno se vuelve ansioso, y este tiempo nos ha vuelto de repente de alguna manera ansiosos, buscando, no sé, alguna cosa. Pero la palabra me está diciendo, el que come ese pan de vida, dice, no tendrá hambre. El que en mí cree, el que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, la buena semilla tiene la particularidad de alimentarnos. Si tú tomas la opción de venir a tener una vida comprometida con la palabra, el Señor te va a alimentar, el Señor te va a bendecir. Ahora, muchas veces ahí podemos pasar hambre, pero porque no venimos a alimentarnos. Y uno escucha a veces casos de personas que no comen por pereza, porque les dio pereza. Si había la comida, pero es que me dio pereza cocinar, preparar el alimento. Que no sea por pereza, que no nos estemos alimentando de la palabra del Señor. Así es, muy importante eso, mi querido hermano, esta parábola tan linda de que debemos confiar que la palabra de Dios es buena, y que ella, cuando la escuchamos, la leemos, ella trabaja y actúa y opera milagros en nuestras vidas. Hoy estamos aprendiendo eso, y vamos a seguir más adelante desarrollando la buena semilla, los efectos, cosas que tiene muy buena en ella. Así que no se muevan, ya regresamos, ya continuamos. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Avanzamos, continuamos en esta mañana, una mañana donde estamos desarrollando un tema muy importante, y sé que será de gran bendición para sus vidas, para nuestras vidas, y por eso aquí en la mesa de trabajo traemos unos temas que edifican y nos guían. Son principios espirituales, son esos consejos de Dios que necesitamos para que usted y yo cuidemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo bueno que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida, la buena semilla que Dios ha sembrado en ti y en mí. Debemos cuidarla. ¿Para qué? Para que dé fruto y podamos ver sanidad, restauración, liberación y tantas cosas que produce la palabra del Señor. Y por eso aquí con el pastor Fausto Jiménez estamos desarrollando ese tema en esta preciosa mañana, pastor Fausto. Bueno, pastor, siguiendo en ese proceso de hablar de las características de esa buena semilla, tenemos que decir que la buena semilla no solamente alimenta, sino que la buena semilla además trae sanidad. Esa semilla trae sanidad al corazón. Y hay un texto en Salmo 107, versículo número 20. Dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Qué lindo. El Señor envía la palabra, y la palabra literalmente viene a traer sanidad. Cuando yo cuando yo recibo la palabra, cuando el terreno de mi corazón responde, cuando yo respondo a la palabra, entonces le estoy dando al Señor la oportunidad de venir y trabajar en mi corazón, traer sanidad sobre mi alma, venir a restaurar mi vida. Así como el buen alimento puede fortalecer un cuerpo enfermo, ¿verdad?
Entonces viene a mi mente las veces que nos sentamos de repente a tomar un delicioso sancocho. Se sienta uno y ¿qué es lo primero que pasa después de que acaba uno? Comienza a sudar, ¿verdad? Comienza a sentirse uno porque lo alimentó. Ahora, la palabra literalmente, a veces uno se sienta en la palabra y uno comienza a sentir que le baja por aquí porque uno está alimentándose, uno está nutriéndose, como en esta mañana lo estamos haciendo con esta linda palabra del Señor, que nos nutre, que nos edifica, que nos alimenta, que nos lleva a tener una comprensión mayor de lo que el Señor tiene. Entonces, así la palabra del Señor, ella trae sanidad al alma, trae sanidad al corazón. Si nosotros nos sumergimos en la palabra, aquel que está luchando con sus pensamientos, aquel que está luchando con esa tormenta, esas turbulencias del alma, pero si va la palabra es agua que limpia, la palabra es agua que sana, la palabra va a aquietar tu mente, la palabra va a aquietar tu corazón, la palabra va a aquietar tus pensamientos, y ella va a traer la sanidad, la palabra te va a enseñar aún a poder responder y poder aún perdonar, si es el caso de que tú estás necesitando una sanidad en tu corazón y poder perdonar. Entonces, el Señor trabaja de una manera muy especial en nuestros corazones. La palabra tiene esa característica, es la buena semilla. Ella trae sanidad, pero también la buena semilla, y aquí vamos a dejarlo tal vez ya para cerrar porque el tiempo no nos va a dejar hablar mucho más de esto, pero la buena semilla, ella también edifica, ella exhorta y ella consuela. Ah, hermoso. Son las características de la buena semilla. Ella edifica, ella exhorta y ella consuela. Dice la palabra del Señor en 2 de Pedro 1:19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como antorchas que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. La palabra profética más segura es la palabra del Señor. Así es. Y esa palabra, ella tiene esa particularidad, me encanta. Ella edifica en primer lugar nuestros corazones, ella exhorta nuestros corazones, pero ella también trae consuelo del Señor en nuestras vidas. Entonces, el paquete está completo. Por eso, lo que decíamos, la semilla está hecha para producir el fruto al 100%. Si por alguna razón no funciona al 100, te va a dar el 60%, pero en el peor de los casos te dará el 30%. No encuentro en la palabra, no es bíblico que una persona no dé fruto. Porque la semilla es buena, la semilla produce resultado, salvo que la persona se duerma, salvo que nosotros nos descuidemos. La palabra del Señor me dice que mientras dormían los hombres, el enemigo vino y sembró entonces también la mala hierba, sembró la cizaña. Que no dejemos que el enemigo venga a sembrar cizaña en nuestro corazón. Ahora, esa siembra, y si estamos hablando que es una palabra, que la semilla es la palabra que se siembra, entonces podemos pensar que a veces la cizaña viene por escuchar lo que no debemos escuchar. Entonces, como nuestro pastor a veces nos ha enseñado, ¿a quién estás escuchando? ¿Qué voz estás escuchando en este tiempo? Y aquí tenemos que tener cuidado, porque ese tiempo ha sido un tiempo en el que se han abierto muchas ventanas para oír a muchas personas. Y uno está escuchando personas confundidas, personas que están escuchando voces de gente que no tiene un fundamento. Cuando a mí me mandan de repente algo, mire, escuche esto que dijo fulano de tal, yo digo, no me interesa escucharlo, no por orgullo, sino ¿por qué? Porque yo no sé si la persona que dio el mensaje se congrega, si es buen cristiano, si tiene testimonio en su iglesia, si es de principios, entonces no me interesa. Ahora, Dios me está hablando a través de la palabra. Dios me habla a través de mi pastor, que nosotros estamos sentados y escuchamos una predicación y nuestro pastor que ha preparado una palabra, el Señor viene a edificar nuestras vidas. Entonces, si yo tengo un buen pastor que me alimenta con buenas semillas, si yo tengo la palabra que es buena, yo no voy a dar lugar a que el enemigo venga y siembre lo que es malo. Si yo me duermo, va a suceder esto. Pero aquí la palabra nos está hablando de tener ese cuidado. Así que el consejo en esta mañana es que podamos cuidar nuestros corazones. A todos los que están con nosotros, que podamos cuidar nuestros corazones, podamos cuidar nuestras vidas, porque la palabra es buena y ella da resultados. Si nos comprometemos con el Señor y con la palabra, vamos a ver los resultados de parte del Señor. Ahí está la palabra, el consejo que nuestro pastor Fausto en la mesa de trabajo. De manera de conclusión es, por así decirlo, pastor Fausto, ¿verdad? Es que lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que Dios ha sembrado, hay que cuidarlo,
Cuida esa liberación que Dios hizo en ti. Cuida esa sanidad que Dios ha hecho en ti. Cuida esa restauración, porque Dios nos trajo y nos restauró. Vamos a cuidarla. Es el compromiso de nosotros, es nuestra responsabilidad, porque la palabra de Dios es buena, lo de Dios es bueno. Por ejemplo, permítame un ejemplo así para ilustrar. Hay hermanos que se bautizan, ¿verdad? Cuando uno se bautiza, es compromiso de uno cuidar ese bautismo. Y si el Señor te liberó a ti de la droga, te liberó de algo, cuida, es tu responsabilidad cuidar eso que Dios ha hecho en tu vida, porque todo lo de Dios es bueno. Es buena la sanidad, es buena la liberación, es buena la palabra. Así que ese es el consejo de hoy, para que entendamos que si mi vida no cambia, no es por culpa de la palabra, no es por culpa del evangelio, no es por culpa de la iglesia, sino es mi responsabilidad, ¿verdad? Porque Dios cambia y transforma. Esa es la palabra en esta mañana, mis queridos hermanos, en la mesa de Café Pastoral. Y continuamos en la programación, así que no se desconecte, porque nosotros continuamos en la programación. Y gracias por estar ahí con nosotros. Bendiciones.